El cínico de Jorge Rodríguez da para todo en este mondongo de tiranía, incluso para anunciar los resultados de las selecciones. El detalle es que sin querer o queriendo, porque son unos sinvergüenzas, expusieron ellos mismos este nuevo fraude. Una raya más para el tigre, ¿no? Estados Unidos concederá a la petrolera Chevron una licencia de operación mínima en Venezuela, según información de la agencia EFE. No carece de lógica, y no es lo que te van a querer vender desde el régimen. Pero tampoco es ni de cerca una buena noticia para Maduro, ni para los suyos, aunque Fede Cámaras, por ejemplo, le encante que el dictador disponga de todos los recursos posibles para seguir pisándolos con la bota militar. ¿Y qué puede hacer ahora Maduro con todo ese poder que acumula el chavismo tras las selecciones de este domingo? ¿O cómo queda la oposición? Les traigo también un video para el final de este episodio que me gustaría mucho que vieran, importante para estos tiempos en que vivimos. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En el último episodio del reality show dictatorial Con Maduro Más, Jorge Rodríguez, con la confianza de quien sabe que el guión ya está escrito, soltó la bomba. El PSV, esa maquinaria imbatible del chavismo, se habría embolsado 256 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional para el periodo 26-2031. Sí, señoras y señores, un apabullante 90% de los curules, según el mismo Rodríguez. Pero, oh sorpresa, hay un pequeño detalle que el camarada olvidó mencionar. El Consejo Nacional Electoral aún no ha sacado el recibo oficial de esa lotería electoral. Rodríguez, con esa habilidad para vender espejitos, aseguró que la oposición se llevó apenas 29 curules. Pero aquí viene el chiste. El CNE, ese árbitro imparcial que todos adoramos, nótese el sarcasmo, todavía no ha publicado un segundo boletín con los resultados detallados. Entonces, ¿de dónde sacó Jorge esos números tan precisos? ¿Le llegó un WhatsApp divino o ya tiene el PDF de los resultados guardado en su escritorio? El chavismo obtuvo 256 diputados de 285, es decir... Me tuviaste, no sabía. El Esa 90%. parte no me lo había dicho a mí. Ajá. Bueno, en vivo y directo, para que ustedes vean lo que yo sufro. El 90% de los diputados de la Asamblea Nacional son del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. 90, Jorge Rodríguez. 90%, Eso 89,8%. tampoco lo sabía. Alianza obtuvieron los siguientes diputados: Enrique Capriles Radonsky, Luis Emilio Rondón, Stalin González Montaño, Tomás Guanipa, Henry Falcón Fuentes y Pablo Pérez Álvarez, aquel... Pablo Pérez, Ajá, de Maracaibo. Esos son de esta alianza. Compadre tú. Y como si estuviera leyendo el reparto de una telenovela, Rodríguez soltó los nombres de los afortunados opositores que, según él, se sentarán en el hemiciclo. Ya usted lo escuchó, pero lo repito con una voz quizá menos desagradable, para quien no los tenga en su listica y para que no se olviden de sus nombres. Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, David Uzcategui y Antonio Ecarri, Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Alfonso Campos, Luis Eduardo Parra, Luis Augusto Romero, Juan Carlos Alvarado, José Brito, que no podía faltar, ya que su garganta ha tenido mucho trabajo últimamente, José Gregorio Correa y Félix José Freites. Vaya, qué generosidad la del chavismo al repartir curules. Pero, curioso, algunos de estos nombres no aparecieron en el primer boletín del CNE, donde sí mencionaron a Enrique Capriles, Luis Emilio Rondón y Stalin González. ¿A alguien más le huele a cocina electoral podrida aquí? Sí, yo sé que no es sorpresa para nadie, pero es un recordatorio nada más. Pero ahora sujétese un momento, porque las matemáticas del CNE son de otro planeta. Según el rector Carlos Quintero, la abstención en estas selecciones fue de un modesto 57.38%, pero, sorpresa, si hacemos las cuentas con los números que ellos mismos dieron, 21.485.669 votantes registrados y solo 5.507.000 votos emitidos, la abstención real se dispara a un 74.35%. Eso es casi 17 puntos más de lo que ellos mismos confesaron. ¿Error de cálculo o magia chavista? No lo sé. Ustedes decidan. Así que, mis queridos espectadores, aquí estamos frente a otro capítulo de la saga electoral venezolana, donde los números no suman, los resultados se saben antes que el árbitro los anuncie
y el PSV siempre gana el Oscar a la mejor producción. ¿Qué opinan de este nuevo espectáculo? Colóquenlo en sus comentarios. Hablemos ahora de dónde estamos y a dónde vamos, porque Maduro no acaba de consolidar su tablero. Con gobernadores o sin gobernadores, iban a hacer lo que les diera la gana. ¿Se acuerda usted de los protectores de los estados que se inventaron aquella vez? La cosa es que mientras tanto, la oposición sigue en busca de una brújula. En el eterno déjà vu de la política venezolana, este 25 de mayo nos regaló otro capítulo de la tragicomedia chavista. El Consejo Nacional Electoral, ese fiel aliado del madurismo, proclamó una participación del 42.63%, 9 millones de personas, en unas elecciones legislativas y regionales que, como era de esperarse, pintaron el mapa de rojo oficialista. Pero, como todo buen espectáculo, los números no cuadran. Detallamos en el programa de ayer esto, y si no lo has visto, te lo dejo al final de este video como recomendado. Y la oposición con la opoficción, una vez más, se debaten en el abismo de la abstención y la ilusión de no ceder espacios. Bienvenidos al circo electoral de Venezuela, donde el guión siempre favorece al mismo protagonista, Nicolás Maduro. Lo conocido, un guión repetido hasta el cansancio, porque no es sorpresa para nadie que el chavismo haya adelantado estas elecciones, originalmente previstas para diciembre, ni que la oposición haya vuelto a enfrascarse en su eterna discusión, votar o no votar. La respuesta, como siempre, dividió a los detractores del régimen. Mientras unos abogan por participar para mantener espacios, otros, con las heridas frescas del 28 de julio, insistían en que ya se votó y ya se ganó, lo cual es cierto, con Edmundo González y con María Corina Machado al frente, quienes, además, actas en mano, proclamaron un contundente 70% de ventaja sobre Maduro. Pero el CNE, con esa transparencia que lo caracteriza, es ironía, coronó a Maduro como presidente sin mostrar un solo papel que lo respaldara. ¿Les suena familiar? El mismo libreto de siempre, solo que ahora con más descaro. Pero en esta oportunidad, por primera vez, el madurismo tuvo la osadía de elegir un gobernador y diputados para la Guayana Esequiba, esa región en disputa con Guyana que estamos reclamando desde hace 180 años. Ignorando, por supuesto, las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia, el régimen plantó su bandera imaginaria en un territorio que en la práctica no controla, pero que le sirve, ¿sabe para qué? Para avivar el fervor nacionalista y distraer de los verdaderos problemas. ¿Y qué decir de las detenciones masivas previas al 25 de mayo? Esas al menos 70 personas, entre ellas Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina, o el periodista Carlos Marcano. Un poco de gente que fue arrestada bajo la vieja excusa de planes para sabotear las elecciones. De muchos de ellos, aún no se sabe dónde están. Porque en Venezuela la democracia no solo se manipula, se encarcela. ¿Y cuáles son las matemáticas del CNE? Pues bien, cuando 2 más 2 es 22. Ya que con su habitual rigor científico, el CNE afirmó que la participación fue de 42.63, pero con un registro electoral de 21.485.669 personas y solo 5.5 millones de votos, la participación real cae al 25.63. ¿Cómo explica el CNE esa diferencia de 17 puntos? Fácil. O recalcularon el registro a unos mágicos 13 millones, o simplemente decidieron que las matemáticas son opcionales. Mientras la prensa, por ejemplo, Efecto Cocuyo, reportó centros electorales con más guardias nacionales que votantes. Un espectáculo digno de aplausos o de lágrimas. ¿Y cuál fue el botín? Un país teñido de rojo. El resultado no sorprendió a nadie. De 24 gobernaciones, 23 cayeron en manos del chavismo. En la Asamblea Nacional, el PSV y su gran polo patriótico se llevaron el 82.68% de los votos, dejando a esas alianzas opositoras que colaboraron, Alianza Democrática, Un Nuevo Tiempo y Única, con un mísero 6.25 y 2.57% respectivamente. La Asamblea, como era de esperarse, quedó bajo el control absoluto del régimen, lista para ser el escenario de las próximas ambiciones de Maduro, quien ya anunció una reingeniería completa del sistema electoral y las reformas constitucionales. Porque, ¿para qué convocar una constituyente cuando puedes moldear la Constitución artículo por artículo desde un parlamento hecho a tu medida? ¿Qué le impidió a la ilegítima Asamblea Nacional saliente hacer lo que se les vino en gana? Nada. ¿Qué le impedirá esta nueva? Nada.
Las elecciones ya no son elecciones, son procesos de votación sin probabilidad de cambio. El CNE, lejos de ser un árbitro, es un jugador más del equipo chavista. Siempre lo ha sido, que incluso eliminó el código QR de las actas, clave para cualquier auditoría. En este contexto, la oposición que participó lo hizo en un tablero diseñado por el régimen con resultados predecibles en un 100%, donde los partidos tradicionales, como Voluntad Popular o Primero Justicia, han sido desmantelados o intervenidos, y el 40% de los partidos participantes son creaciones recientes del madurismo. Estas elecciones no buscaban acumular más poder, Maduro ya lo tiene todo, sino prolongarlo y crear una fachada electoral para lavar la cara del 28 de julio. Mientras, en las calles, persiste el miedo tras la represión postelectoral y, con presos políticos y violaciones de derechos humanos, el régimen usa estos comicios para calmar un poco la cosa adentro y legitimarse afuera. Pero esta estrategia no durará en el largo plazo. En el ámbito internacional, la oposición enfrenta otro desafío. Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, figuras como Capriles o González pierden peso y María Corina Machado emerge como la única interlocutora viable. Sin embargo, la estrategia de esperar un colapso del régimen sigue sin traducirse en un plan concreto, de momento. ¿Y el futuro? Más de lo mismo o un cambio de píxeles. ¿Y a qué me refiero? 10 meses después del 28 de julio, la oposición sigue sin una hoja de ruta clara. La plataforma unitaria, dividida y obsoleta, necesita una reestructuración urgente. Mientras la alta abstención, que beneficia a María Corina en el corto plazo, en términos de liderazgo, certifica la fractura opositora. En Venezuela, los píxeles cambian, pero la foto sigue siendo la misma. Un régimen que controla el tablero, una oposición sin estrategia real y un pueblo atrapado entre desilusión y la esperanza. La gran pregunta no es si Maduro consolidará más el poder, porque ya lo hizo, sino cuánto tiempo puede sostener ese castillo de naipes antes que la realidad lo alcance. Es hora de que la oposición diseñe un plan real, con presión interna y externa, que aproveche el descontento popular y la ilegitimidad del régimen. Porque, como dice el refrán, no basta con señalar el problema, hay que construir el camino. Y en Venezuela, ese camino sigue siendo una deuda pendiente. Seguiremos viendo el mismo espectáculo en lo que resta de 2025 o 2026. Solo el tiempo y la voluntad de todos nosotros, los venezolanos, lo dirá. Yo por mi parte ya tengo una idea que pronto les voy a dejar saber. Y hoy podríamos tener un pequeño giro en el guión con el tema de Chevron, porque el gobierno estadounidense se dispone a concederles una nueva licencia de actividad mínima en Venezuela. Información previa al día de hoy, en donde en teoría expirará el actual permiso concedido por Washington a la petrolera para que opere en nuestro país. Esta licencia nueva sería similar a la que Chevron tenía antes de que en noviembre de 2022 el gobierno de Biden la ampliara. Permitirá operaciones esenciales de mantenimiento, pero prohibirá nuevas inversiones y la exportación de crudo, explican a Yahoo Finance fuentes cercanas al asunto que obviamente piden el anonimato. El vencimiento de la actual licencia de la que dispone Chevron supone en todo caso obviamente un duro golpe económico para Venezuela, ya que la petrolera había contribuido de forma clave en la reactivación de la producción de crudo tras las sanciones impuestas por Washington durante el primer mandato de Donald Trump, que entonces concedió solo estas actividades esenciales a la empresa. El pasado miércoles, el secretario de Estado, como usted recordará, Marco Rubio, hizo público que el gobierno no renovaría la licencia de operación, contradiciendo lo dicho poco antes por el enviado especial estadounidense Rick Grenell, quien afirmó que el permiso se renovaría después que se lograra pactar con Caracas la liberación, la semana pasada, de un estadounidense detenido en Venezuela que luego el régimen repuso con otros ciudadanos para balancear el saldo. Y es que detrás del cambio de parecer en el gobierno se sitúa, según medios como Axios o The Washington Post, la presión de los 3 congresistas de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Antonio Jiménez y Mario Díaz Balart, que supuestamente amenazaron la semana pasada con bloquear en la Cámara de Representantes el plan de reforma fiscal impulsado por Trump si no se dejaba caducar el permiso de Chevron. El citado proyecto de ley, que el presidente considera una de las medidas estrella de su mandato, acabó siendo aprobado el pasado jueves por 215 a 214 votos y terminó siendo enviado al Senado.
El plan original previsto por la Casa Blanca antes de esa supuesta amenaza en el legislativo habría permitido a Chevron seguir exportando petróleo venezolano a Estados Unidos, al menos durante otros 60 días, a cambio de que Venezuela aceptara ese retorno de miles de migrantes que tiene previsto perder su estatus de protección temporal. Sin embargo, esperemos la oficialidad de la noticia, si va a ser así, para explicarla en contexto. Pero quédese con que no son buenas noticias para el régimen si es lo que entiendo que es y lo que pintan. Por cierto, que no pase por debajo de la mesa una cosita que quiero decirles. Esta especie de meretriz del cartel de los soles, Indira Orbaneja, amenazó a la periodista Beatriz Adrián con el fiscal del Photoshop. Así que hay que estar muy pendientes con la propagandista esa. Anda desatada y tiene formas bien particulares de ganarse el favor del régimen y la propaganda continua de más de uno por ahí. Ahora, vea bien este video e internalice lo que verá. Es muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Tú, ahí, segundo escritorio, chaqueta azul. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexis. Alexis, por favor, sal de mi aula. No quiero verte en una de mis clases nunca más. No entiendo lo que dices. No lo voy a pedir una segunda vez. Gracias. ¿Por qué existen las leyes? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Alguien? Orden social. Para proteger los derechos personales de las personas. Para que puedas confiar en el gobierno. ¿Justicia? Gracias. Díganme, ¿fue injusto con su compañero hace un momento? En efecto lo fui. Así que, ¿por qué ninguno de ustedes protestó? ¿Por qué ninguno de ustedes intentó detenerme? ¿Por qué no quisieron evitar esta injusticia? Verán, lo que acaban de aprender no lo habrían entendido en 1000 horas de clase a menos que lo vivieran. No dijeron nada porque a ustedes no les afectaba. Y esa actitud habla en su contra y en contra de la vida. Piensan que no les concierne, así que no es asunto suyo. Pues bien, estoy aquí para decirles que si no ayudan a lograr la justicia, entonces algún día ustedes también pueden experimentar la injusticia y no habrá nadie allí para defenderlos. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis. Y es una manera excelente de que puedas ayudarnos. Así que atrévete. Los botones están acá abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares llegará nuestra voz. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o hasta más tarde, cuidado. Libertad o nada. Esto es